Arratsaldeon Danori. A ver, hoy 1 hora antes de emisión. Bueno, Arratsaldeon a toda la gente que nos estáis siguiendo, bueno, desde Cataluña, desde Madrid, desde Bilbo, desde todas las partes. Buena tarde, buenas tardes, eta Arratsaldeon. Good evening. Porque ahora mismo jarreando, no sé cuántos grados hay, voy a mirar ahora, un segundo, 12 graditos aquí en la reserva de la biosfera de Urdaibai y una pleamar chulísima. Hoy una emisión que bueno, como prometí el otro día, que estuvimos con Pedro, el amigo de Boa que vino al proyecto de BioWet que estábamos realizando aquí en Urdaibai, pues hoy voy a hacer en castellano cortito y en euskera tanto o más que en castellano. Es lo que prometí y todas las promesas son deudas. O sea que vamos a empezar rápidamente y sobre todo primero viendo la buena noticia que hemos tenido hoy a la tarde. Desde hoy al mediodía ha habido un grupo de espátulas, de 47 espátulas que han estado aquí en Urdaibai, que han recalado aquí en el estuario al principio y luego con la pleamar pues se han acercado a Orueta y ahora podemos estar disfrutando de ellas. Bah, increíblemente. O sea que me voy a quitar de en medio y vamos a ir a la cámara de la marisma y vamos a contemplarlas porque están chulísimas. Ahí vamos, venga. Mira, aquí veis en el islote, no en el islote de las espátulas, pero bueno, podemos decir que ahora este islote se ha convertido en el islote de las espátulas y nos vamos a acercar a mirarlas entre esta lluvia y con esta cámara que, como el otro día dije también, es maravillosa porque vamos, o sea, tiene una definición increíble que nos deja acercarnos para poder contemplar a estas preciosas aves que bueno, que llevamos ya varias semanas hablando sobre ellas. Hay 47, antes he contado 47, pero mira, vamos a aprovechar ahora, que ahora se han parado, porque antes se han estado moviendo un poco, y mira, entre todos las vamos a contar. Y vamos a hacer ya el censo, más o menos, de hoy de las espátulas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspi, sortzi, beberatzi, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Hogei, hogeita bat, hogeita bi, hogeita hiru, hogeita lau, hogeita bost, hogeita sei, hogeita zazpi, hogeita zortzi, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, hogeita hamazortzi, hogeita hemeretzi, berrogei, berrogeita bat, berrogeita bi, berrogeita hiru, berrogeita lau, berrogeita bost, berrogeita sei y 47 con esta que está aquí, con esta jovencilla que está justo aquí. 47 espátulas que tampoco sabemos seguro de dónde vienen, pero bueno, muchas de ellas. 4 de ellas están anilladas y tenemos además que están anilladas con anillas de Holanda. Porque nos enseñan, pues vamos a acercarnos. Es que es un lujo tener estas espátulas aquí. Sobre todo en estos momentos, estamos en noviembre, daros cuenta, 4 de noviembre. La migración de las espátulas se suele dar comenzando de agosto, septiembre, incluso octubre. Este año también hemos tenido un montón de espátulas y aquí veis algunas, aunque bueno, no me puedo acercar más con el zoom, pero veis que aquí hay una que está anillada, hay 4 que están anilladas y esta anilla, por ejemplo, esta anilla blanca con letras negras, con letras y números negros, son anillas que están colocando ahora mismo esos amigos que comentamos el otro día, Petra y Teunis, con ese grupo de Leipela, que es el grupo de las espátulas el grupo de estudio de las espátulas de los Países Bajos, en los que bueno, llevan todo tipo de anillamiento y el seguimiento de estas preciosas aves. Hay 4 anilladas, 3 con un código de una anilla blanca con letras negras y esta que está aquí
aquí, la que veis en esta esquina, una adulta además. Bueno, sí, tiene pinta de adulta, porque el pico es de adulto. Mira, se ve súper bien aquí lo que es una espátula adulta, con la punta del pico amarilla, y esta que está al lado, con el pico rosa. Y no solo eso, las primarias, justo en la punta del ala, a las jóvenes, se les ve unas plumas negras, las plumas de vuelo, las de las puntas terminan en negro, y las adultas en blanco. Y aquí veis a esta de aquí, que no tiene un código de anilla blanca con letras, sino que tiene un código de colores. Y os voy a decir cuál es. Hemos estado leyendo, hemos sacado fotos, por eso también he llegado un poco tarde, ¿sí? Bueno, a Rastión también, y bueno, buenas tardes hasta Toledo, que también nos estáis siguiendo. Bueno, ¿desde dónde no? Munguiatik, Santurtzitik, Allarizetik, Albacetetik, Aupaconchi, Durangotik, desde Madrid, desde un montón de lugares de todo el estado que estáis siguiendo este directo. Pues aquí ahora mismo esta espátula con este código de colores de anillas, que lo vamos a tramitar ya mismo. Bueno, ya mismo, a ver si nos da tiempo a recoger los datos, coger la foto que se ha sacado, que ha andado Vicente ahí como loco intentando sacar las fotos e intentando leer las anillas. Se han conseguido leer 4 anillas, que son las que hay, 3 con el código anilla blanca con letras negras, una si no me equivoco, era que ponía, creo que está aquí, vamos a acercarnos, sí, creo que era esta que está aquí arriba, esta o esta que está aquí abajo, no me acuerdo si es esta, que pone NC5R. Hemos podido leer, solo hay una espátula con ese código de anilla. Y aquí, esta que veis, es un poco más difícil para leer, porque ya no estamos hablando de si tener vista o no, si poder ver las letras y los números que pone en la anilla. No. Ya aquí tenemos que ver colores de anillas. Y muchas veces los colores, o sea, nos hacen equivocarnos, ¿no? Porque, bueno, ahora mismo están estandarizando un poco todos los colores de las anillas para que no sean confusos. Y en este caso os voy a decir, y creerme, que tiene en la pata derecha, a la que vemos aquí ahora a la izquierda, en su pata derecha, tiene una anilla metálica en la parte superior, en la tibia, y una anilla color azul pálido debajo de la anilla metálica en la pata derecha. Y en la izquierda tiene una azul pálido, luego tiene una bandera negra y debajo una anilla amarilla. ¿Con esto qué es lo que podemos saber? Bueno, que solo hay una espátula que tiene ese código, por lo que nos van a mandar seguramente cuando mandemos ese código, nos van a mandar cuándo fue anillada y dónde ha podido ser vista, si se ha visto alguna vez. Y lo que sabemos seguro es que por portar la bandera negra, la anilla alargada, que parece una banderola, una bandera negra, sabemos seguro que es una espátula anillada en Holanda. Y seguramente por el grupo de anillamiento holandés de los Países Bajos, que se ha acercado también hasta nosotros y que tenemos un contacto increíble ahora mismo, actualmente, con ellos. No solo por la gente que está anillando en ese lugar y que se suelen acercar aquí con su migración, sino también pues por todo ese proyecto que hemos estado siguiendo, que sobre todo pues vosotros habéis estado siguiendo por Telegram. Brigitte, nos has mandado un montón de información sobre las espátulas marcadas con GPS, anilladas en las Islas Frisias, sobre todo cerca de Ámsterdam, anilladas cerca de Ámsterdam, que el otro día me enseñaron el lugar, y es un polder nuevo y un dique nuevo que han hecho, pero muy cerca de Ámsterdam, donde se ha creado una pequeña colonia de espátulas, se ha creado una colonia de espátulas, y donde se han capturado unos ejemplares jóvenes y se les ha colocado GPS que ha estado emitiendo y están emitiendo ahora mismo
esos ejemplares en distintos lugares del mundo ahora mismo, en distintos lugares de las zonas de migración donde van en invierno, ¿no? Por aquí, por Urdaibai, si os acordáis, han pasado 4 o 5. La primera que llegó fue una que se llamaba Camila, que os comenté también que, pues que era una espátula dedicada a una periodista que realiza un programa sobre naturaleza y sobre aves en una televisión muy importante holandesa. Otra que llegó con él, o con ella, con Camila, pues fue Harro, que también es otra persona que está trabajando con espátulas, según nos hemos enterado, y bueno, que también hizo su escala en Urdaibai. Un poco más tarde pasó otra que se llamaba Pipi, que ya esa no sé seguro si viene, me imagino que tendrá también la persona que le ha dado el nombre, ¿no? Pasó también sobrevolando por encima nuestro Petra, que esa no paró, pero pasó por encima, y bueno, pues era en honor a Petra, esa persona que os comenté el otro día, Petra y Teunis, que trabajan en ese grupo maravilloso, el grupo es Leipelar Group en Holanda, sobre las espátulas. Y también pasó Yele, estuvo aquí Yele un montón de tiempo, que para mi sorpresa, no sé si os lo comenté la semana pasada, pues me enteré que para mí Yele era un nombre de chica, y pues no, pues es un nombre de chico, y está dedicado también a una persona que está trabajando con las espátulas. Entonces, pues bueno, Yele pues estuvo aquí una temporada, se le grabaron un montón de imágenes, se sacaron fotos y demás, y el otro día, pues casualidad, pues decidió irse hacia el sur, y en estos momentos se encuentra un poco más, bastante más, creo que está en Extremadura, en un pantano que hay por la zona cerca de la frontera con Portugal. Y bueno, se ha parado en ese lugar. Primero sobrevoló hasta Santoña, y desde Santoña pues ha seguido hacia el sur hasta llegar hasta allí. Y bueno, y aquí hacen en Villafranca de los Caballeros esa foto chulísima de Jan, de otro que no pasó por aquí, pero bueno, pero tenemos aquí la foto que sacaron el 1 de octubre, según me pone Asten. O sea que buenísimo. Estamos hablando de las fotos que se están subiendo ahora mismo al Telegram, al grupo de Telegram Urdaibai Webcams, que bueno, está a tope. Más cosillas. Estas espátulas que os hemos comentado, pues en esta migración hemos leído un montón o bastantes códigos de color de las espátulas. Es un seguimiento que estamos haciendo desde el Urdaibai Bird Center, y bueno, cuando tramitemos los códigos, pues bueno, os comentaré en un directo todo lo concerniente a esas espátulas, ¿no? Cuándo fueron anilladas, qué edad tienen, dónde han sido vistas, bueno, toda la información que tengamos. Bueno, gorantziak eta besarkada bat ere, hemendik a Toledo, a Barakaldo, Pasaiara, Trintxerpera eta Elorrizor arte. Besarkada handi bat zueri guzti hori ere, jarraitzeagaitik. Sí, aquí, mira, Yele, la estrella invitada del programa de 15 días. Eso es. Pues bueno, pues nos ha abandonado, y además ha sido bastante curioso, porque ha habido un chico aquí, Hilko Jansma, que es un chico que estaba grabando un documental sobre estas espátulas y haciendo el seguimiento de las espátulas desde que salieron desde Holanda y hasta que bueno, van a la zona de invernada, ¿no? Y ha sido bastante chulo, porque ha estado entre nosotros durante una semana, hasta que bueno, pues un día de estos, pues Yele se le ha ocurrido migrar hacia un poco más al sur, y hasta ayer ha estado Gilco con nosotros realizando
unos vídeos increíbles de las espátulas, de la reserva. Bueno, está haciendo un trabajo chulísimo que luego espero nos lo pase para que podamos disfrutar entre todos nosotros. Y ayer mismo pues se ha dirigido hacia el sur a contactar otra vez con Yele en ese pantano y con otra espátula también anillada que está en el embalse de la Alqueva, cerca de Portugal, que se llama Marisha. Marisha, que también está en esa zona y pues va a intentar verla y luego se va a dirigir hacia más al sur, hacia Cádiz, para poder grabar también alguna espátula que ahora no me acuerdo cuál es, que está en la zona de Cádiz, cerca de Chiclana, cerca de donde es Vicente, por supuesto. Sí, sí. Pues mira, estas son algunas de las noticias de las que hemos empezado, pero tita, porque estas imágenes no podemos perderlas. Y deseando ver el documental, me imagino Paul, como nos escribe Paul, y David, bueno, tardará un poquito porque está realizando lo que son las imágenes, luego me imagino que tendrá que editarlas, luego tendrá que montar todo el documental y entre pitos y flautas pues serán bastantes días. O sea, bastantes días y bastantes meses, diría yo, ¿eh? Pero bueno, nos ha prometido que nos va a pasar. O sea que si no es ahora, cuando llegue, os lo voy a enseñar fijo. Sí, mira, nos están diciendo aquí que por el chat del YouTube que hubo gente que quería ver en la Ceuche en Cáceres y el lunes que quería ver a IL pero ya se había ido. O sea que estas, por supuesto, estas como no están contratadas, pues pueden hacer lo que quieren y siguen pues su ritmo, ¿no? Su ritmo de migración y su ritmo de vida. Aunque IL os comenté que, vamos, o sea, ha sido increíble la ruta migratoria que ha tenido. Llegó desde Holanda, cruzó Francia, se fue justo al este de los Pirineos, de repente, pues bueno, cruzó todos los Pirineos hacia el este, de repente se le cruzó el cable y otra vez volvió a cruzar los Pirineos hasta aquí. Ellos ya la daban por perdida, creían que estaba pues bastante liada la pobre, pero bueno, estuvo aquí unas semanitas y luego desde aquí pues se movió a Santoña esta semana misma, la pasada, y pues ahora mismo se ha acercado ahí creo que está en Extremadura, en Cáceres, y a ese embalse que hay, y pues bueno, así. Bueno, saludos también hasta Cádiz, Zaupa Mari Carmen, saludos Barcelona, saludos Trapagarán, un montón de gente que estáis siguiendo ahora mismo el directo, y fijaros el día tan chulo que hace, aunque se vea que está lloviendo, pero ahí estamos escuchando a los biluricos bailones de fondo, con este sonido perfecto que nos da la cámara y el micrófono que está conectado, y en el que se oye pues la lluvia que nos está cayendo desde ayer, desde anteayer, diría yo, pero bastante potente. Pues ahí dejamos las espátulas y por supuesto nos vamos a acercar a dar una vueltita, porque hoy una pleamar brutal. Hemos tenido una pleamar súper alta. Todavía, mirad, si nos acercamos lo que es a la marisma, podéis ver cómo sigue la marea súper alta, además ayudada por toda la lluvia que está cayendo y que nos deja estas imágenes llenas de agua, por supuesto. Cosa curiosa que pasa aquí en la laguna, que estos días de lluvia pues habrá cerca de 200 silbones en Urdaibai ahora mismo, pasando el invierno. Todavía seguramente llegarán bastantes más, pero suelen estar normalmente en la marisma, pero cuando empieza a llover salen al exterior y se dirigen hacia afuera del estuario, incluso a veces, que os lo he comentado, entre la costa y la isla de Ízaro. Es algo muy curioso. Mira, ahora nos está diciendo Chan Chan desde el chat del YouTube que todavía sigue en Cáceres en el embalse de Portaje. Creo que sería Portaje. Sí.
Y aquí seguimos dando una vuelta por la laguna para ver el día que está haciendo ahora. Ya os he dicho, 11 graditos ahora mismo, humedad a tope y con ese grupo de espátulas chulísimo que dentro de poco seguramente se les van a empezar a juntar todas las garcillas boyeras que terminarán durmiendo aquí junto a Mushar, el águila pescadora. Fijaros en este islote con 47 espátulas ahora mismo. Una gozada. Vamos a ver también, a ver qué otro tipo de aves hay. Porque antes sí que hemos visto, vamos a acercarnos aquí. Si escucháis un ruidito como si sería un chirrido, es la silla, que le tengo que echar 3 en 1, que se me ha olvidado. Ese ruidito. Y aquí, a ver si... Uy, vamos a parar. Pero tiene pinta de... Antes había cercetas y tiene pinta de una cerceta hembra. Vamos a acercarnos también un poco por el islote. Y aquí sí, aquí ya podemos ver ya otro tipo de aves. Aquí arriba. Sé que voy a abusar del zoom, no me suele echar la bronca, pero ahí vemos en el fondo una agachadiza, Stingorra, una becacina cabra. ¿Os acordáis, del sonido que hacía, Que lo podemos poner, Vamos a ponerlo, vamos a escuchar a esa becacina cabra. ¿Por qué se le llama cabra además? Ahí va. Esto es el canto que suelen realizar cuando están en la época nupcial, en la época del celo. Mira, parece que estaba escuchando. Es imposible, pero ahí está. Esta agachadiza que le tenemos en el centro de la imagen, con ese sonido tan peculiar, que parecía una cabra, claro. Y el sonido más típico que escuchamos aquí cuando son molestadas y empiezan a volar las agachadizas, el sonido que emiten. Y bueno, junto con las agachadizas, aquí veis, también capeando el temporal, estos archiveles claros que día tras día y atardecer cada atardecer, y también cuando son las pleamales, se acercan hasta aquí, hasta la laguna de Ornueta, delante del Bird Center, a pasar la noche. Algunas cercetas, también entre los archiveles claros. Y vamos a seguir. Nos vamos a acercar ahora a la cámara y al islote de la cámara por ver si hay... Hombre, sí, aquí tenemos un amigo nuestro por el lagun Ondiva. Más en un rilza. Y vamos a disfrutar, como no, de este Bilurico bailón, que ya se ha quedado con el nombre. ¡Oh! Bilurico bailón, que no lo había visto, que está acompañado de esta agachadiza. Fijaros qué imagen más chula. Dos limícolas que no tienen nada que ver. Coloración totalmente diferente. Sobre todo, coloración
pero que se camufla brutalmente esta agachadiza común, Stingorra, que está en la parte superior, y el Bilurico bailón, que ahí lo veis, el Bilurico bailón, que bueno, ahí está parado, pero se le ve ahí todavía como mueve ahí un poco lo que es la cola, pero cuando están andando, bueno, anda con la cola bailando todo el rato. Kuliska chiquilla. Ay, y si no me equivoco, en catalán era chivita, o chivitona. Ay, se me ha olvidado. Creo que chivitona, o chivita. Adiós. Ahora ya estoy en dudas. Paul, María Josep, help me. No, esta vez no tiene muchas ganas de baile el Bilurico bailón. Pero, jo, se les ve súper bien. Kuliska chiquilla eta Stingorra. Edo Mingorra, Bizkaian. Pero fijaros el camuflaje que tiene, que antes, mira, ahora que se mueve, ahora sí que empieza a bailar un poquito. Pero si alejo la cámara, ya veréis cómo cuesta darnos cuenta de que ahí hay una agachadiza. Mientras que al Bilurico se le veía muy bien, ¿eh? Está preciosa. Vamos a disfrutar un poquito más de ella. Sobre todo con ese pico. Y bueno, y vamos a disfrutar de esta cámara que nos deja, vamos, unas imágenes con una nitidez increíble. Estas aves, sobre todo cuando están cerca. Aves que parecen postales. Fijaros en el pico. Es una gozada de ave. Aves que también han llegado a invernar hasta aquí. Y además provenientes del norte, pero del noreste. O sea, de todas las zonas hacia Rusia, Ucrania, bueno, incluso Escandinavia también, que crían, y luego se nos acercan hasta aquí a pasar el invierno. Estas agachadizas, junto a otras que son parecidas, que son las becadas, o el yagorra, la chocha perdiz, pero que desde aquí es una pena, pero con esta cámara pues no llegamos a verlas, porque están normalmente a estas horas escondidas en el bosque y suelen salir a alimentarse a las campas que tenemos aquí y a la campiña normalmente de noche, a alimentarse sobre todo de insectos artrópodos que van encontrando en los terrenos sobre todo entre el ganado. Y como, wow, mira cómo anda comiendo este Bilurico bailón. Ahí está. Y bueno, ya ha empezado con el meneíto, David. Nos comentan desde aquí, Ostaila, nos comenta en el chat del YouTube, a ver cómo fue o cómo terminó el nido de alimoches. El nido de alimoches que estaba en Ogoño, según tengo entendido, sacó un pollo adelante, fue anillado y ese pollo sobrevivió y bueno, y ha salido del nido. O sea que quiero decir que bueno, yo creo que este año ha sido un éxito para los alimoches, ya que hasta hace bien poco pues intentaban criar aquí en Arteaga, pero siempre tenían algún tipo de molestia, sobre todo, es una pena, pero por gente que se dedicaba a escalar en esa pared y que justo, pues cuanto menos se debía, pues pasaban por el nido, se espantaban los progenitores, abandonaban el huevo del pollo y al final terminaban abandonando el nido. Una putada, una pena, pero
Bueno, creo que, me imagino que la gente ya creo que va aprendiendo cada día un poquito más y tengo buenos amigos que son escaladores que han intentado hacer de verdad una labor de concienciación entre la gente que pues muchas veces quizás no se da cuenta, ¿no? Del perjuicio que puede causar pues el subirte por una pared, ¿no? Por una pared donde están criando no solo alimoches y otras especies de aves rupícolas. Uy, estamos escuchando un, un archivo claro que parece que está como si estaría ronco. Vamos a acercarnos a verlos. Estos son los archivos claros. Y aquí creo que ya, si no me equivoco, alguna garcilla ya están llegando. ¿No? Pues mira, aquí tenemos la gran cuadrilla de fochas. Ahora mismo alimentándose en esta zona donde los jabalíes pues han dado un buen repaso a este islote. Pero las fochas se están alimentando de hierba que crece en este islote. Estas vegetarianas total. Y aquí he dicho garcillas, pues no son garcillas, son garcetas comunes. Sí. Y para ver la diferencia, fijaros en el pico negro, en el cuello, este que tienes tirado, pues en el cuello más estilizado que las garcillas boyeras y sobre todo, me voy a intentar acercar más lo que me dé el zoom, en estas patas que los dedos los tienen amarillos. A diferencia de las garcillas boyeras que lo tienen, bueno, oscuro, negro, marrón. Y cuando están en época nupcial, naranja. En ese islote vamos a acercarnos también hacia la zona de agua dulce, a ver si con que nos encontramos. Y estas imágenes súper chulas con estos cielos que ya sabéis que a mí me encantan. Y bueno, pues otro tipo de aves que, como podemos ver aquí, así a lo lejos, me voy a acercar, pero bueno, sí, aquí se ven porrones en el agua dulce. Me voy a acercar por si se ve alguna especie más, lo que dé el zoom. Y sí, aquí estamos viendo una cuadrilla de porrones que están aquí dormidos y una hembra de porrón común que está cruzando estos ánades buceadores contra esta gran cuadrilla de fochas forrajeando entre la laguna de agua dulce y la de agua salobre. Menudo ambientillo que tienen. Una gozada. Os voy a decir de verdad que estoy disfrutando con esta cámara, con la nueva. Desde que he venido de vacaciones, estoy encantado. Venga, aquí, más especies. Mira, aquí tenemos otra cuadrillita, pero no de fochas esta vez. Esta vez de gallinetas. Urolloac. Galiña d'aigua. No, galiña d'auga. A ver, sí, creo, ¿eh? Si no me equivoco. Aquí las veis. Están lejos, pero bueno, pero las podemos ver, ¿eh? Y veis que los jabalíes nos han dejado toda la muna, pero vamos, como si hubieran pasado. Aquí me dicen que algo se movía entre la vegetación. Galiña de río. Toma, xirtes, que ricasco. Y polla d'aigua.
Pues veis que, aunque falten los silbones, no, hay un ambiente terrible. Fijaros. Qué gozada. Con todas estas fochas alimentándose aquí. Y nos están echando una mano terrible manteniendo la vegetación a raya. Bueno, y rápido, rápido. Me cacho en la porra, cómo corre el tiempo. Y tengo que pasar enseguida. Mira, ahora estamos escuchando al Andarríos chico, al Bilurico bailón y al Archideve Claro. A un Archideve Claro, además que está ronco. Vamos a fijarnos a ver quién es el que está reclamando de esa manera. Pero hay alguno que está... A ver si lo vemos. Ahora están espabilando, está dejando de llover. ¿No? Pues ese Archideve Claro está en otra zona. Porque aquí nadie se le ha visto cantar. Vamos a acercarnos, ¿sabes? Aquí creo que es un bilurico lo que hay. Vamos a acercarnos. ¿Sí? ¡Uy! Que me ha saltado la cámara. Es la hora de saltar la cámara. Fijaros qué imágenes más bonitas. Después de la lluvia está dejando ahora mismo en Urdaibai. Vamos a acercarnos al islote, al ex-islote de las espátulas, que está totalmente inundado. Vacío. Bueno, y ahora, en un momento, os voy a enseñar algunas fotitos de esa gente que, como el otro día con Pedro, como estuvimos, os comenté que estuvimos haciendo... Bueno, no sé si... A ver. Un segundo. Porque primero también me gustaría ver... A ver si puedo llegar... Acercarme hasta el estuario. A ver si podemos ver a la águila pescadora. Y quizás las fotos... Aquí estamos, en el nido de la pescadora, ahora mismo al fondo el estuario. ¡Uy! Qué borroso, se ve que la cámara está mojada. Digo yo, sí. Y las gotas hacen que se vea bastante borroso. Veis que ahora mismo hay una pleamar, bueno, está bajando, pero el agua está alta, muy alta, diríamos. Está oscureciendo y ya se ve que ya se encienden las luces del astillero, de los demás lugares, pero la cámara mantiene la luminosidad, que es una pasada. Pero bueno, vamos a acercar a ver si podemos ver a la águila pescadora en algún lugar. Puede ir más rápido también, pero voy a hacer un repaso rápido cerca, y si no está cerca nos volvemos. Uy. Y aquí veo que en la laguna han empezado a volar. Uy, me cacho en la porra. Venga, vamos a la laguna, porque vamos, está ahora chulísima las imágenes. Vamos a la laguna, que están llegando, y ahora ya tampoco sabemos si estamos viendo a las espátulas junto a una infinidad de garcillas boyeras que se han acercado ya a pasar la noche. Es la hora. ¿Veis que se han mezclado todas las aves? Una pasada.
una pasada, es una gozada. Uy, tengo que... Ay, que se me ha perdido. Ah, vale. Aquí. Aquí veis. Qué gozada. Vamos a acercarnos para ver la diferencia, incluso de tamaños, entre las espátulas y las garcillas bueyeras. Una imagen chulísima. Fijaros. Aquí tenéis con reflejos. Y bueno, ahora rápidamente, ya os he dicho que ahora tengo que pasar a la emisión en euskera. Esas fotos que os he comentado, pues las voy a comentar ahora en euskera, o sea que si es que seguís también en el programa, vais a ver también y vais a entender tranquilamente. O sea que, oinche, momento batetan. Ah, bueno, y el reto, a ver, un segundo que tengo que poneros el reto. A ver si encuentro. Tic. No, este no. Ay. Un segundo. Bien. Vale. Os lo voy a poner en un momento. Ay, no, por favor. Que lo iba a poner además. Lo iba a poner con nombre. Y eso ya no sería reto. Eso sería ya otra vez. A ver, un segundo. Vale. Así me gusta. Perfecto. Un segundo. Vale. Y el reto va a ser este de aquí. Luego os lo mando al Telegram para que acertéis de qué se trata esto. Bat. Bi. Eta. Iru. Erronka. Gaurko erronka hementxe dago. O sea, ahí van los deberes. Tic-tac. Es bastante fácil, ¿eh? Es bastante fácil. Pero le tenéis que dar un poco de vueltas a la cabeza de qué parte de la ves. O sea que aquí tenéis el reto para la semana que viene. Y ahora, inmediatamente pasamos a la emisión en euskera y os enseñaré las fotos de esta gente tan maravillosa que ha estado durante estos días en Urdaibai. Y no solo eso, también seguiremos observando la laguna y cómo estas garcillas boyeras que han llegado se van a su dormidero. ¿Cómo que está borrosa? No está borrosa. ¿Borrosa? Ay, mamá. Ay. ¿Todo el mundo la veis borrosa? Pues no lo entiendo. Va. Se ve bien, se ve súper bien. Bueno, luego intento mejorar la foto y os la envío. Qué exagerados sois, no se ve borrosa. A ver, espera. Me voy a poner las gafas, que no se ve borrosa. Se ve un poco pixelada porque es una parte muy borrosa. Joder. Bueno, pues luego intentaré mejorar la foto. A ver, no creo que tenga mucho zoom. Voy a intentar quitarle. ¿Qué va? Venga, pues a ver, voy a intentar poneros de otra manera. A ver si no se ve borrosa. Ahí va.
no está pixelada. Peores que estas. Peores que estas hemos puesto. Peores. Venga, más no doy, ¿eh? Así queda. Así queda para la semana que viene. Datorren asterako erronka. Hala, eta orain, euskerazko emisiora goaz. Vamos a la emisión en euskera y ya os podéis seguir, que os vais a enterar de todo, ¿eh? De verdad. Ahí va. Bat, bi, eta hiru. Eta ametxe jarraitzen dugu. Apurtxo batean etorriko naiz. Eta oin hasiko gara euskerazko emanaldiarekin, esan dizuen lehenko gunean, falta barik egingo genuela eta hitz egingo genuela gainera BioWeb proiektuari buruz eta erakutziko dizkizuet argazkiak. Esan diet ere, gazteleraz bakarrik ulertzen duteneri, saiatuko naizela ulergarri egiten, eta hortxe, erakutziko dizkizuet, aste honetan, gertatu diren gauzak proiektu honekin. Portugaletik eta Norvegiatik etorritako jendearekin. Baina lehenengo, hurbilduko gara purtxo bat, Oruetako urmaelera eta ikusiko ditugu, oraintxe momentuan iritsi diren hainbat lertxuntxo hitzain. Gazteleraz García Bueyera eta Garza Mediana uste dela. Bai, galegos, eta hurbilduko gara oraintxe, kenduko naiz erditik, eta amentxe. Ikusten duzue, irla honetan, zelako irudi polita ikusi genezaken, oraintxe. Baina ez bakarrik lertxuntxo hitzainak eta mokozabalak. Lehen ikusi ditugun 57 mokozabal eta beraiei batu zaizki oraintxe momentuan 100 gora lertxuntxo hitzain. Ikusi zelako irudi politak ikusi daitezken oraintxe momentuan. Mokozabalak ezkerreko partean, noski, beraien artean, beraetariko hainbat erastun duta, hemen ikusten dugu bat erastun kodeekin, aurrez aurre, erdi-erdian dagoena, koloretako kodeak dituzte, ditu honek behintzat, hasi batetik eta zu ezin iztu, baina da urdin argitxo bat, bandera beltz bat, eta erastun hori bat, eta bestean erastun metalikoa eta urdin argi bat. Guk hori dena tramitatuko dugu, eta bidaliko digute, iristerakoan, non erastun duzan, eta non ikusi den ikusi baldin bada beste inun.
Eta hemen mokosabala pila, baina beraien artean ere, fijatu zaitezte, hortxe txikitxoagoak, lertxuntxo itzainak. Zerako irudi benetan politak. Mokosabalak eta lertxuntxo itzainak. 57 mokosabal eta 100 gora lertxuntxo itzain. Ontxe momentuan, oruetako badoran. Fijatu zaitezte, zenbat dauden. Ez lako irudi politak usten dizkigun arrasti honek, Behitu zenbat dauden, ontsi azkeneko momentuan, lumaka atontzen, gustora, hementxe irlatxoan, lertxuntxo itzain guzti hauek. Lehenengo, zelan, argi gutxi dagoen oraindik, disfrutatuko dugu honekin, da gero erako gutxiko dizkizu eta argazkiak. Begiratu zen olako irudi polita. Hemen, lertxuntxoen artean, zertzeta taldetxo bat. Eso es, azten. Atusándose las plumas. Batez ere, lumak dira beraientzako gehien daukaten babes bakarra, euriaren kontra, hotzaren kontra, eta horrek ondo mantendu behar dira. Betxu, gehiago datoz. Han jarraitzen dugu. Hurbilduko gara kamera dagoen irlara. Ze hor, fijo, asko zerik gertuago ikusiko ditugula, betiko moduan. Hemen ere, badaude batzu, hurbilduko gara. A ber. Hortxe daukagu bat. Urtantak bere lumetatik kentzen. Eta hortxe ikusten dugu. Eta lehen fijatu, lehen ikusi ditugu lertxuntxo arruntak, lertxuntxo txikiak, eta honek lertxuntxo itzainak, esan dugu lertxuntxo itzainak mokoa, horia eta hanka beltzak. Eta lertxuntxo txikiak, hurbilduko gara behar ikusten dugun orain. A ber, joango gara lehen lertxuntxoak egon diren irlara. Buelta guztia emango dugu, mendikatzetik pasatu. Ez joan dira. Eta hurbilduko gara, berriz ere. Irla honetara, eta hemen, lehen ikusi dugu laguntxo bat bizitatzera. Laguntxo bi bizitatuko ditugu, alde batetik. Guretzako hain ezaguna bihurtu den. Ez ba, behitu. Hau, berria da. Txirritxo handi bat. Horantxe momentuan, gure artean txirritxo handia. Behitu ze polita. Beste limikola, oso berezi bat. Gurean gutxitan ikusten duguna, saietuko naiz berriz ere enfokatzen. Amintxe dago. Eta, guazen. Oso azkar mugitzen da normalian. Behitu, txirritxo handia. Txorlitejo grande, gazteleraz. Ringed plover, ingelesez. Eta, ez naiz gogoratzen. Baina, saiatuko bai. Eta, pillara real, galegos. Pillara real. Baina, neguko jantziarekin, Fijatu zaitezte, ze polita dan
limikola hau. Aber geldi egoten den momentutxu batetan behintzat. Eta horrela disfrutatzen dugun bere lumajearekin dena, behitu, ez da geldituko ba. Mugitu zaigu. Berriz ere aurkitzen dudan. Ui, desagartu zaigu. Txan. Amen. Bai, nik uste dut aprobetxatu behar dugula. Egaztitxo. Hortxe. Ez da dira mugitu momentutxu baten. Ikusi nola ies egiten dutzen, laban egiten dutzen tantak bere lumajetik eta ditu zelako elegantea eta polite dan egaztia. Baitu. Hau horrela ikustia da, itzeresko lujo bat. Pilara real. Eta katalanez ez dut gogoratzen. Txulísimo. Ze ondo ikusten den gainera. Eta beste limikola bat ikustera joango gara. Zumarekin jolazten ari, baina hortxe jarraituko dugu horrantz. Eta oin aurkitzen dudan, berakin batera, lehen egondan beste limikola amentxe dago. Kopeta zurien inguruan, baina ontxe ere hurbilduko gara. Ikustea zen beti behitu. Istingorra. Edo bingorra. Eta jan da jan. Irlan mokoa sartu, oso sentikorra dan mokoa gainera, eta bertan dauden ornogabeak aurkitzen ditu, eta hortxe ikusten dugu zelan jaten dituen, Eta ez bat, hainbeste aurkitzen ditu zizariak, ornogabe txikiak, ikusten duzuna. Zelan nabilen, eten barik, jan da jan. Istingor arrunta, dekatina kabra. Lehen ere jarri dut, bere doinua. Hor jarriko dut bestearen, no? Horrela ikustia oso polita da bai. Argia ere, pentsa, ia gau ez da. Ez gau ez da, baina gure biztarako, baina kamerak oraindik mantentzen du argitasuna. Baina itzel, kenduko dut zuma. Eta hurbilduko gara, gure artean jarraitzen da den txirritxo handiak. Eta bueno, hemen dauzkagu denetarik, Beitu, orain hemen ikusiko dugu. Ui, joan zaigu. Hemen. Kuliska txikia biluriko bailon, beste limikola polit bat. Gure artera hurbiltzen zaiguna, sarritan. Jan da jan dago ere. Eta noski berarekin batera, beste lehengusua. Hazen hurbiltzera berriz ere, eta gainera jarriko dugu ere doinua.
Normalan, hauen mugitzen dira pausoka. Mugitzen dira ta-ta-ta-ta eta gelditu. Txirritxo handia. Eta hor, fondoan entzuten izan dena, urollanda, raskon gazteleraz. Txirritxo baten moduan. Hortxe dago. Hementxe. Eta, xibitona, xibitona. Bai, xibitona da. Eskerrik asko. Eta hemen, ipiniko dugu bere doinua, Ordoa. Txirritxo handiaren doinua. Hori, jakin dezagun zelako doinu egiten da esan. Bakoitza. Hurbilduko gara hortxe Juliska betxo, atertu du, baina orain hurbilduko gara ikustera ia jarraitzen duten, bai, behitu, ze irudi polita, hortxe ikusi leikena, hemen, mokozabalak, bertsuntxo itzainak, danak, elkarrekin batera, overbooking total, irlatxo honetan. Irla honetan, 200 bat egazti baino, bai, 200 egazti egongo dira, 200 egazti inguru. Zebatzen hasi eskero. Hementxe, bertsuntxo itzainak. Eta lertxuntxo itzainen ondoan mokozabalak. Mokozabalak eskerretara eta lertxuntxo itzainak eskumiko partean. Eta ondino jarraitzen dute etortzen, Beraz leku aurkitzen dute oraindik. Gero momentutxo batetan denak batera egaz hasiko dira eta joango dira bere arbola kutxunetara, inguruan daudenetara. Eta hori gertatzen den bitartean, ni jarriko nahi zolan begiratzen, eta erakutsiko dut zuedaz, lehen zin egin dut zuet, erakutsiko dut zuedazela argazki batzu nola aste honetan, joan den astean, gogoratzen baldin baduzue, egon ginen emanaldia egiten, zuzeneko emanaldia Portugaleko lagun batekin, Pedro Enriquezekin, eta beraiek etorri ziren proiektu batetan, bai hauet ditzen den proiektu batetara, horrelako elkartruke bat da, Norvegiako, Portugaleko eta Ingalaterrako 3 ezegune desberdinekin, eta bertan ikasten dabiltzan eskola gazteekin, esango genuke, batxilergo gazteekin. Kasualitatez, oraingo honetan, bakarri Portugaldarrak etorri dira, Portugaldeko neska jator batzuk, Eboa ingurutik, Lisboatik kilometro gutxitara dagoen bizitari zentro batetik, eta ez dute aukerarik izan, ez da Norvegiakoek, ez da Ingalaterrakoek etortzeko, beraien herrialdetako legeak diralata, ezin izan dute etorri, baina bai etorri zirela hoiek, eta benetan disfrutatu genuela, lehenko egunean ezagutu zenuten Pedro. Baina orain ezagutuko dituzue, erakutsiko dizkizuet, gure 5 neska jatorrauen irudiak, eta aurkeztuko dizkizuet. Igandean larumatean bertan joan barra izan zuten, eta hemen Baiouet proiektoko Portugaleko, Eboako, batxilergo gazte batzuk. Ezkerretik hasita, hortxe, dauzkazue Rita, Carolina, Amelia, Matilda eta Arina. Horretxe dira, parte hartu zuten gazteak,
jende oso jatorra, oso jatorra, eta beraien lana hemen izan da apur bat ezagutzea gure ezegunea eta bioindikatzaileen bitartez, bai faunaren bitartez, hegaztien bitartez, bai ugaztun txikien bitartez, ezagutzea inguru honetan nola jakin genezaken habitat honen kalitatea edo behintzat zer nolako egoeran aurki daiteken. Eta baita ere noski beste ezeguneekin konparatuz, bai beraien herrialdeko ezeguneekin, Portugaleko ezegune horrekin, Tajo ibaiko itsasadarrarekin, eta horretan ibili gara, hemen daude, bizitan egon ginen inguruetan, oso jente jatorra, zintzoa, eta beraien irakasleekin, hemen ikusten zuen Pedro, lehenko egunean ezagutu zen dutena, eta hemen laga kondartza eta bertako dunak ezagutzen, genbiltzala, hori zaparradare hasi da, Kanalako hilerrian, hegaztien behaketa egiten, ez hilerria bizitatzen, baina hilerri bertatik ikusten nolako biztak zeuden eta zelako eguraldia egin zigun benetan aste zoragarria. Eraztunketa saioak, hemen nineu, hegaztiekin, hemen ikusten duzue errekatxindor bat, eraztunketa egunean, beraiek ere eraztuntzan jaziran beraietariko batzuk, eta hemen berai parte hartzen gure kidearekin, arratearekin, eta hemen atzean ikusten diren bi lagun hauekin, Norvegiako Finn eta Kitirekin. Bai. Eta ontxe, segundotxo batetan, geldituko argazkiena, ze hasi dira ontxe momentuan. Esango dut, katxin amar, lertxuntxo itzainak lolekura hurbiltzen. Eta gu ere hurbilduko gara beraiek ikustera. Eta ikusiko dugu nola hasten diren leku hartzen, betxu. Hortxe ikusten dira, leku hartzen, beraien lo egiteko leku horretan. Argia ere badoa, beraz azkenengo irudiak izango dira hauek, eta ikusi nola sartzen diran. Hain beste gustatzen zaizkien tamariz hauetan. Tamarizak dira, gazitasuna aguantatzen duten zuhaitz batzuk, justo paduraren erdian daude irratxo batetan, eta gustoko daukatena. Hauxe izan da olako tita batetan erakustekoa, gero berriz ere erakutziko dizuet, eta jarraituko dugu argazki hauekin, hauek argia badaukate, eta hemen, eraztunketa saio batetan egin genituen, hainbeste aktibitate eta saio batzuk, eraztunketari buruz, hegaztiari buruz, baina beste hainbeste ere hemen ikusten dituzue, eraztuntzen, gure Portugaleko kideak, noski Pedro eta berarentzako lehenengo aldiz eraztun duzuen tuntun batekin, tuntun arruntarekin, posarren benetan, noski Gernikatik eta bebai ibili ginen, eta pintxotxo batzu jaten, hemen Euskal Herria guztiz ezagutu behar da, ez bakarrik Urdaibain hainbeste aukera daude gauzak ezagutzeko, eta hementxe ikusten gaituzue, Arribaltza tabernan pintxotxo batzu gilaten. Faltabako bizita Gernikako arbolan ere, asko gustatu zitzaien leku bat gainera, baina lan ere egin genuen, hemen gure kide baten laguntzaz, Joarren laguntzaz, ontxe momentuan unibertsitatean limnologia ikasketak egiten ari da, tesi bat egiten, eta berak, erakutsi zigun Oma Errekako dena zelako garrantzia daukaten, ez bakarrik errekek eta inguruan dauden lurrek eta nola eragiten duten bertan bizi diren ornogabeetan, bertan bizi diren faunan eta erreka beraren kalitatean, eta azken finean gure kalitatean, gure uren kalitatean. Eta hor txibili ginen,
bertako ornogabeak ikertzen, hauxe da Oma erreka, eta irteera eta egun zoragarri horietan. Fijatu zaitezte zelako irudi politak, zelako teilatu politak daudean ingun honetan, eta beraientzako dena zan deigarria, hemen ematen du tropikoan gaudela, dena iratzez beteta ezetasun itzelarekin, baina ez gaude tropikoan, hementxe Euskal Herria baino. Omako bolunzulo inguruan, erroten inguruan, leku zoragarri batetan, noski, beste leku garrantzitsua Santimamineko kobazuluak. Eta hortan ere joan ginen, batez ere ikustera nola aldaketa klimatikoak ez bakarrik gaur egun. Gertatu diren ere, historian zehar, eta nola garai batetan bizi ziren bai gizakiak eta bai animaliak nola aldatu diren, horrelako izotz garai batetatik gaur eguneko garai batera, baina nola lehen horrek aldaketa klimatikoa gutxika ematen ziren, baina gaur egun gure eraginez azkar doan prozesu bat da eta fenomeno latza denetan, Noski, Osoioko behatokitik hegaztien kontaketa eta zentxoak egiten, derrigorrezko hori ere. Eta hau esango zuen zer da, kroketak, ez dira kroketak. Hau dira hegagropilak, eta hau dira ontz zuriak, botatzen dituen liseritu gabeko parteak jaten dituzten ugaztun txikiena eta hegaztiena. Eta noski, oso interesgarria zen, hemen inguruan dagoen ontz zurien abia batetan aurkitu genituen hegagropil hauek aztertzea eta beraien dieta ikustea, eta zoragarria izan zen, ze, hemengo hegagropil hauek birrindu genituen, saiatu ziren barruan zegoena ateratzen, eta ikusten duzue pintzekin eta nola banatu zituzten bertan zeuden mikrougaztunen eskeletoak. Eta noski, eskeleto horietatik, denak apardatu hemen ikuste dituzue, honek umero batzu dira, omoplato bat, pelbisak, garezur bat hemen, eta karraskari txikien garezurrak eta denak apartatu eta begira zer zan lortzen zena horrelako hegagropila batetatik. Pentsa, ontz zuri batek zer jaten zuen. Hemen ikusten dituzue, lau bat karraskari txiki, kasu honetan basaseagua zan, basaseagua ziren harrapatu zituen guztiak, eta hemen garezurrak, hemen beraien masailezurrak, eta bestelako ezurrak, femurrak, hemen ikusten dituzuen hauek, umeroak, danetarikoa radio eta, tibia eta peronea izango litzakez, saietxak, eta guzti horrek errekuperatuta horrelako hegagropila batetatik. Oso interesgarria, eta hemen ikusten dugu ontz zuria, eta beraiek gida horrekin apuntatzen joan berri izan zuten, ikerketa bat egiten, beraiek jaten zutena azaltzeko. Ez bakarrik hori, baita ere, hemen daukagu tximeletak harrapatzeko trampa bat, batez ere sitzak harrapatzeko ilunetan, hemen dauka argi bat, argi beltza deitzen dena, eta nola azartzen ziren tximeletak gauean zehar, eta sitzak batez ere gero identifikatu beharra izan genuen. Oso esperientzia ona, bai gazten, eta hemen ikusten dira gure gazte hauek oso interesatuak, flipatu egin nuen, egia esan, eurek agertzen zuten interesa, eta noski, baita ere, turismo apurtxo bat egin genduen, da Bilbora, hurbildu ginean, Google ginen kanpotik ikustera, berandu ibili ginen, arkeologia museoan bai egon ginen, baina joan ginen baita ere beraien gurariz nahi zuten Google gina bisitatu eta hortxe egon ginen iluntze batetan.
Eta gero beraiek egindako hainbat beraien esperientzia bakoitzak egindako horrelako albuntxo bat, gehien gustatu zaizkien gauzekin, eta hemen Gernikako replika horren ondoan, eta hemen beraiek jarritakoak. In order that we had a wonderful experience, thank you. Beraz, guk ere guztiz eskertuta, beraien aktibitateekin, hegaztiekin eraztuntzen, pozarren, beraiek ezagutu zituzten leku eta gauzekin. Baitu hemen etxeko txakurra ere, hau da beki. Matilde. Eta hemen, hegaztiekin, eta zelako suertea ze, Martina Arrantzaleak ere ikusteko aukera izan genuen, beraz pentsa zelako gustora ibili ginen. Danetarikoak esperientzia izugarria. Bai beraientzat, baina noski, baita ere guretzat. Nik uste dut beraiek esan zuten, inoiz ez zutela ahaztuko eta Holanda. Ez guk, ez beraiek, ez dut uste ahaztuko dutena. Kobazulo batetan sartu ginen ere, beraz, amentxe. Eta nik neuk, ahaztezina bai benetan, eta, segurenik, amendik pare bat astetara guri ere tokatuko zaigu joatea Portugalera eta lagun hauekin, lehenako txizuenan lagun hauekin, berriz ere biltzia. Eta nik honekin, ja, datorren astera arte esango dizuet. Eta, ja, argirik ere ez dago, ipiniko dut kamera, eta gero arte, edo datorren astera arte komentatuko dizuet, eta joango gara gauza komentatzen, kontatzen, eta datorren astean agian ikusi dut norbaitek esan didala gustatuko litzaiokela proiektu hau hobeto ere ikustea eta gazteleraz ere. Beraz, saiatuko naiz egun batetan, zuzeneko batetan sartzen, proiektu honen argazki batzuk, eta erakusten zer nolakoak izan ziren hemen egindako aktibitateak. Beste barik, datorren astera arte, aste bukaera on bat izan, eta asteburu onago bat, eta beste barik, datorren astera arte, agur!